Iniciamos un nuevo bloque del programa El Mundo que se avecina. Esta vez el bloque lo vamos a dedicar a la preservación de la naturaleza humana. Vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de 7 semanas, en estos 7 capítulos que voy ahora a enunciar. El primero, nos preguntaremos hacia dónde va la evolución del ser humano, ¿no? ¿Humanos o posthumanos? ¿Dejaremos de ser humanos con las nuevas tecnologías del mejoramiento humano, etcétera? En el segundo capítulo vamos a profundizar en este concepto de mejoramiento humano. Mitos, realidades, ¿qué está haciendo en este momento la ciencia por el mejoramiento humano? ¿Estamos hablando de ciencia o de ciencia ficción? El tercer capítulo lo vamos a dedicar a la edición del genoma humano y el impacto que puede tener en las generaciones futuras. La cuarta semana la dedicaremos a profundizar en estas tecnologías emergentes y especialmente en el ámbito de la diversidad funcional. El quinto capítulo lo dedicaremos a los aspectos de la bioética de estas tecnologías exponenciales, ¿no? ¿Qué es terapia y qué es mejora? El sexto capítulo profundizaremos en cómo vamos a defender la vida humana en este mundo que se avecina, ¿no? En el siglo XXI en el cual estamos. Y finalizaremos el bloque con un último capítulo, como siempre, abiertos a la esperanza, tratando sobre los proyectos científicos que en estos momentos nos van a dar esperanza para el mundo que se avecina. Para todo ello vamos a contar con la presencia de nuestro invitado, este invitado del bloque que vamos a tratar, la preservación de la naturaleza humana, en este caso con el doctor Miguel Ángel Serra. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Serra. Gracias. Miguel Ángel Serra es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia por la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma, que le ha permitido de alguna manera reforzar su perfil profesional en la gestión de proyectos científicos. El doctor Serra es funcionario de la Comisión Europea y en la actualidad, desde el mes de julio del 2020, jefe de proyectos en el Centro Común de la Investigación en Ispra, Varese, en Italia, ¿no? Anteriormente, de hecho, había estado usted, ¿no?, entre 1988 y el 2002 ocupando una posición de investigador, ¿no?, investigador científico de la Comunidad Europea, ¿no?, tratando diferentes proyectos de investigación y programas de dicha comisión. Durante los años 2000 a 2005 trabajó en la Universidad Internacional de Cataluña, donde fue profesor agregado del área de Biología Molecular y Celular y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, así como profesor del Centro de Estudios de Bioética. Ha estado varios años, ¿no?, en Barcelona, desde el 2005 hasta el 2020, ¿no?, trabajando en el Laboratorio de Neurofarmacología, perteneciente al Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, donde ha sido investigador científico y también gestor de proyectos de investigación en distintos ámbitos, ¿no?, en catalán, español, europeo y americano, ¿no? El doctor Serra ha publicado innumerables artículos científicos en áreas de bioquímica, neurociencia, etcétera, y algunos libros, ¿no?, entre los cuales, pues bueno, me permito de alguna manera señalar el que hicimos conjuntamente pues con él, ¿no?, que es Humanos o Posthumanos, y de esta manera, si le parece, bueno, este es un libro de Fragmenta Editorial, donde tratamos la singularidad tecnológica, el mejoramiento humano, y así podemos iniciar un poco, pues, nuestra conversación. Miguel Ángel, además somos amigos desde hace muchísimos años, por lo tanto nos conocemos pues bien. Vamos a tener una conversación en algún momento pues muy cordial, ¿no? Y tanto. Gracias por estar entre nosotros. Bueno,
recuerdo los tiempos, ¿no?, en los cuales iniciamos la aventura con este libro del 2015. Creo que fue antes, porque estuvimos... En 2013. ¿Recuerdas un poco cómo sí. nos topamos con el tema del transhumanismo? Sí, fue un momento histórico muy singular, porque coincidió en el tiempo con la subida al papado de Papa Francisco, que inició su pontificado con aquella referencia pues a San José, el recuerdo a la custodia de la creación como un deber fundamental de los seres humanos, y luego la publicación más adelante de la encíclica Laudato Si. Todo ello pues acercando temas de mi área de conocimiento al público en general y a los cristianos en particular. Esta encíclica es particularmente interesante para llamar la atención de todos, pero también de los científicos, sobre la importancia que tiene la preservación de la naturaleza. Y entre ellos, como un tema principal, la del ser humano. La preservación de la naturaleza humana, ¿verdad? Sí. Porque le he escuchado a usted decir muchas veces, bueno, pues que tenemos que preservar ese patrimonio genético de la humanidad. Sí. ¿A qué te refieres, Miguel Ángel? Bueno, pues, a ver, el ser humano, como todas las especies que ha habido y hay, y probablemente alguna que llegará sobre la Tierra, pues están sujetas a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza que rigen pues los procesos por los cuales pues las especies, pues los individuos de las especies, pues nacen, se reproducen, viven, mueren, en una escala de tiempo más larga, el proceso evolutivo que permite explicar pues las especies que están ahora mismo sobre la Tierra, entre ellas la especie humana, una especie muy singular, sin ninguna duda, pero que no deja de estar sujeta a las mismas leyes que las demás. Y por lo tanto es interesante cuando el Papa en Laudato Si pues nos hablaba de la importancia de preservar lo que tenemos. Esto parece una cosa evidente, pero muchas veces no es tan evidente. Y no lo es porque quizá nos dejamos llevar por un afán de obtener un rédito inmediato de un utilitarismo exacerbado. Es decir, pues no nos importa, a lo mejor, pues contaminar un determinado ambiente si con eso pues vamos a ganar dinero o incluso vamos a proporcionar un servicio que no existía a ese territorio. Por lo tanto, aquí ya podemos ver un poco por dónde voy, ¿no? Que en cualquier intervención hay unos beneficios, pero también hay un riesgo. Hay límites. Hay unos riesgos. Por lo tanto, sí, hay unos límites que quizá en un pasado no eran tan evidentes, o al menos no se percibían como tal por la sociedad, pero que ahora están muy presentes. Es casi imposible encontrar niños de primaria que no tengan una conciencia ecológica más o menos acentuada y que llamen incluso la atención de sus mayores respecto a comportamientos que ellos ya juzgan como contrarios a lo que se les ha enseñado precisamente en ese ámbito de la preservación de la naturaleza. Es decir, ellos reconocen valores ahí. En cambio, no tanto en la preservación del propio ser humano. Parece como que hay una contradicción, sí, ¿no? Eso sí, me gustaría sí, hay una contradicción. ¿verdad? Sí, como que el ser humano dentro de esta protección de la naturaleza, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Incluso esta idea de dejar de ser humanos, sí, ¿no? Y un poco volvamos al título del capítulo, ¿no? Humanos o posthumanos, ¿no? Sí. Dejar de ser humanos, de preservar esta naturaleza propia del humano para ser otra cosa, tal vez está ya calando porque la cultura de nuestra sociedad sí, precisamente va por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo definimos al ser humano? Es decir, ¿cómo sabremos que pasamos del ser humano a lo que el transhumanismo plantea como otra cosa, ¿no?
un ser posthumano. ¿Dónde está la esencia del ser humano, ¿no? Bueno, esto es más para contestarlo un filósofo, un antropólogo o un teólogo que un científico de ciencias de la vida, sí, pero un científico. Pero sin embargo, desde un punto de vista estrictamente biológico, el ser humano está definido. Pero hay más que biología, indudablemente. O al menos hay ámbitos del ser humano que la biología no puede explicar, que sencillamente ha de callar porque son otras disciplinas que utilizan una aproximación diferente los que pueden dar una respuesta total, completa, o si lo quieren, complementaria a la que pueden dar las ciencias experimentales y las ciencias de la vida. Por tanto, es importante, cuando se habla de ser humano, tener en cuenta todas las áreas del saber y no solamente una. Y este es un primer problema que encontramos para responder a esta pregunta que me hacías, qué es el ser humano y cuáles son los límites. Muchos de los investigadores modernos, de los científicos modernos, incluso de los pensadores, ciencias humanísticas, tienen una visión reduccionista del ser humano. Lo dejan pues, en mera materia, tienen una concepción mecanicista y por lo tanto para ellos la cuestión de la utilidad o no utilidad tiene una importancia mayor que la que puede tener para aquellos que compartimos una visión integral del ser humano, en la cual obviamente existen aspectos más físicos o más químicos o más materiales, pero luego también existen aspectos no tangibles, aspectos que van más allá, aspectos espirituales. ¿Cómo definiría un científico cristiano, ¿no?, católico como usted, este punto, ¿no?, de cuáles son estos elementos característicos, ¿no?, desde la ciencia, o sea, no tanto desde un filósofo o un humanista, sino desde un científico humanista como usted, como tú? ¿Cómo definiría un científico católico el ser humano? No, un ser humano, los individuos de la especie humana tienen una capacidad, tienen capacidades particulares, algunas con una diferencia no ya de grado, sino de cualidad respecto de otros. Pero sí que hay una que es muy importante y que es la que suscita ahora mismo más interés entre los científicos, porque están en la frontera con los filósofos o los teólogos, que es la conciencia, ¿no? La conciencia parece que sí que distingue de una forma bastante clara y ni siquiera somos capaces de definir qué es, ¿no? Y a veces se intenta encontrar un sustrato físico-químico, ¿no?, para la conciencia y es muy difícil de encontrar. Ahora Antonio Damasio ha publicado un libro que afronta este tema y efectivamente es muy difícil. O sea, si uno es honesto, tiene que detenerse porque no es capaz de dar más explicaciones, ¿no? Y incluso investigadores de gran valía y a los cuales yo he tenido ocasión de escuchar, pues saben pues, que pueden llegar a decir algo, pero no todo. ¿Por qué? Porque con las técnicas de neuroimagen uno puede llegar a encontrar fenómenos digamos mesurables de alguna forma con técnicas de imaging, con técnicas de neurología, pero no son capaces de determinar qué va antes, si va antes el fenómeno físico-químico o va antes la interpretación que se puede hacer a nivel intangible del mismo. Es complicado, no sé si nosotros seríamos capaces de explicarlo y de entenderlo, pero sí que es un elemento importante para entender la configuración especial de lo que es un ser humano, ¿no? Por lo tanto, volviendo a un tema de humanos, transhumanos, poshumanos, hay una evolución natural que nos ha llevado hasta aquí. Los que son partidarios del transhumanismo, esta ideología que pretende una radical transformación del ser humano, no están satisfechos con este resultado, con este producto, si me permiten llamarlo así, ¿no? Es un término obviamente muy reduccionista, muy materialista, pero creo que se entiende, ¿no? Y por lo tanto ellos abogan por este imperativo moral de transformarnos radicalmente. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando una serie de tecnologías
algunas ya existentes, otras emergentes y otras que se anuncian futuras para llevar a cabo esa transformación radical. ¿Pero para qué? Y esto es un punto de crítica importante para ellos, porque en realidad no hay una propuesta que sea sólida, que sea justificable desde todos los puntos de vista, que sea completamente impecable desde un punto de vista racional. Es decir, ellos parten de una situación que dicen que es de déficit, que es con errores, imperfección, de imperfección, ¿no? Y aspiran, pretenden llegar a una perfección, pero es que esa perfección es una falacia. Es decir, lo importante desde un punto de vista científico es saber distinguir lo que es científicamente demostrable, lo que es sólido, desde un punto de vista siempre científico, de lo que no lo es. Y por lo tanto, que no intenten vender humo a la sociedad diciendo que con una determinada tecnología se va a llegar a conseguir una cierta perfección, porque ni ellos mismos saben que esto es así, ni que esa perfección sea tal. De todas formas, Miguel Ángel, en esa idea no tanto de mejoramiento, lo profundizaremos en otros capítulos, ¿no?, sino de perfeccionamiento del proyecto humano, ¿dónde está la colaboración del ser humano como criatura en la evolución respecto al plan del creador, ¿no? Es decir, es un punto que yo creo que como cristianos deberíamos saber responder, ¿no?, ante estas ideologías transhumanistas, ¿no?, en las cuales pues hablan de un hombre, pues eso, ¿no?, imperfecto, ya por supuesto para ellos no hay Dios, ¿no?, pero desde nuestro punto de vista cristiano, ¿cómo somos a través de la medicina, de la ciencia, colaboradores en esa evolución que Dios Padre, ¿no?, el Creador, nos ha ofrecido, ¿no? ¿Cómo entender hasta dónde pretendemos ser custodios de esa creación, colaboradores en la evolución, y sobrepasamos la línea roja y queremos ser como dioses, ¿no?, que es un poco esa idea del transhumanismo, ¿no? Seréis como dioses, vosotros configuraréis la naturaleza humana y pasaréis a otra cosa, la condición posthumana, ¿no? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, ¿no?, para incluso los católicos, ¿no?, que nos están escuchando, sí, y entender que la medicina, la ciencia avanza y está muy bien, ¿no?, que avance, sí, pero ¿cómo hacerlo junto al plan de Dios, ¿no? Bien. A ver, el ser humano, todos los seres humanos somos, cada individuo es diferente, todos somos importantes, nadie sobra, todos contribuyen. Esto es algo que podría aplicarse a diferentes áreas del saber, pero indudablemente si todos nosotros nos debemos respetar mutuamente, es porque compartimos algo que sí que realmente es común, que es nuestra dignidad inalienable. Por lo tanto, cada individuo de la especie humana merece un respeto máximo en virtud de esa dignidad que tiene. Hay muchos, lo sé, que hay muchos pensadores, muchos investigadores que no reconocen esa dignidad como tal, pero sin embargo, desde el punto de vista práctico sí que existe un reconocimiento. Lo que es importante resaltar es que para los creyentes ese reconocimiento es una condición absoluta, es decir, aquí sí que realmente no podemos hacer descuentos, ¿no? Así como en otras cosas quizás sí, pero aquí no es un pilar fundamental, es un elemento fundamental, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Sí, es que es así, porque si no, si aceptamos que hay algunos que valen más que otros, ya estamos haciendo aquí una discriminación. Que es lo que hace el transhumanismo, ¿no? Es decir, los mejorados, y cuando tú decías deber moral, bueno, uno seguirá en ese deber moral, que lo pondría entre comillas, y otros no. Sí. Habrá, como muchas veces te he escuchado decir, en el propio libro que citábamos, unas desigualdades enormes, una fragmentación del ser humano. Ahí es donde tú ves un peligro, ¿verdad? Efectivamente, porque decías, ¿qué podemos hacer en este proceso evolutivo? Pues podemos, como ya se decía en Génesis, ¿verdad?, cuidarla y trabajar por la creación. La creación, lo que tenemos, la Tierra. De momento no podemos vivir en otra parte.
Hay muchos que son, ya sabes, extrópicos. Sí, piensan en salir del confinamiento del planeta, ¿no? Sí. Bien, pero de momento lo que tenemos entre manos es esto, y esto es lo que tenemos que conservar y preservar. Eso es muy importante, porque si no, se van al traste todas estas políticas de protección del ambiente y por lo tanto... Y sobre todo de la preservación de la naturaleza humana, que es un poco la clave de lo que estamos tratando en este bloque, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, todo aquello que contribuya, pero sin modificar la esencia del ser humano, pues bienvenido sea. Pero en el momento en que nosotros estamos instrumentalizando el ser humano para conseguir unos fines que no solamente no son claros, sino que son ilusorios o directamente son falsos. Voy a poner un ejemplo, aunque seguramente van a salir más en otros capítulos, ¿no? Pero como quizá ya se conoce bien, el transhumanismo es una ideología, como he dicho antes, con ese deber moral de transformarse para convertirse en algo diferente, que sería, al fin de cuentas, el poshumano. Pero se apoya en tres pilares fundamentales, ¿no? La superinteligencia, el superbienestar y la superlongevidad. Me voy a centrar en el último para hacer este ejemplo, ¿no? La superlongevidad quiere decir que se entiende el envejecimiento como una enfermedad, como un proceso patológico que hay que combatir, hay que intentar curar para conseguir que en un futuro pues, exista una longevidad tal que convierta la vida de un ser humano en, digamos, ilimitada o por un tiempo indefinido. Es decir, que no exista la muerte como tal, la entendemos ahora, y que el ser humano pueda decidir cuándo se va de este mundo. Claro, esto no tiene, desde un punto de vista estrictamente científico, no tiene ningún correlato. Es decir, ni siquiera los investigadores en los que muchos de estos transhumanistas se apoyan y que están muy avanzados en el estudio de cómo se puede entender el mecanismo en virtud del cual pues, las células mueren o no mueren o se pueden prolongar, pues son capaces de afirmar que se vaya a prolongar la vida de un ser humano más allá de lo que es el límite, sí, dictado por el proceso evolutivo para el ser humano. Hablan de inmortalidad. Sí, sí. Hablan de inmortalidad, ¿no? Sí, sí, hablan de inmortalidad. Con lo cual, ya se ve, esto es vender humo, nos están engañando. O sea, desde la ciencia no se puede. No se puede. Y la criogenización es otra falacia. Que es lo de congelar, congelar a las personas mente, cuando acaban de morir para preservarlos y resucitarlos. Por favor, esto es un engaño. Ciencia ficción. Ciencia ficción completamente. Entonces, ya se ve por lo tanto, que estos presupuestos o este supuesto deber moral de transformarse radicalmente y tal, pues ya se ve que tiene ejemplos muy concretos en los cuales los transhumanistas están vendiendo humo, en los cuales están abandonando los fundamentos científicos, es decir, los correlatos experimentales que pueden soportar, que pueden dar apoyo a estas teorías suyas y que por lo tanto no podemos creernos esto. ¿Por qué? Porque en definitiva los transhumanistas tienen una concepción, aunque el transhumanismo tiene muchísimo, es muy heterogéneo, pero sí que tienen en general una concepción muy materialista, muy mecanicista del ser humano. Entonces, ellos creen que la materia, el cuerpo, es como una cárcel para el ser humano y hay que salir de esa cárcel. Sí, una visión gnóstica a veces también, sí, ¿no? Sí, de que sí, es la mente lo que ha de migrar hacia otro soporte. Es un pseudo-gnosticismo, sí. Sí, ¿verdad? De hecho, desprecian realmente lo que es el cuerpo, la materia. Y eso que lo quieren mejorar. Claro, pero a partir de él, porque como no tienen una visión trascendente, muchos de ellos, pues tienen que mejorar lo que tienen entre manos. No ven cuerpo y alma, ¿no? Como desde la visión cristiana. Ellos, en la mayor parte de los casos, los transhumanistas ven el cerebro como la mente. La parte material, el sustrato neurobiológico, por el cual pues nosotros podemos en este momento conversar, podemos recordar, podemos amar, podemos odiar también, ¿verdad? Podemos imaginar. Todo eso ellos lo anclan en áreas del cerebro, ¿no? Pero si esto es así, realmente sería una visión muy empobrecida y además
que tampoco está demostrado desde un punto de vista científico que sea así. Como decía antes, en el caso de la consciencia, y investigadores como Damasio pues ponen en duda, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de otro aspecto importante del transhumanismo, que es la posibilidad de hacer una copia, hacernos una copia, hacer un upgrading nuestro, ¿un clon? En la nube, en un ordenador, sí, sí. para mantenernos eternamente, etcétera, ¿no? Se cree pues, que hay la posibilidad pues, de utilizar sistemas informáticos, algoritmos complejos, recoger toda la información que una persona ha dejado durante su vida, sus escritos, sus recuerdos, sus imágenes, etcétera, y crear como una especie de avatar virtual, no sé exactamente bien qué es, y que eso pues perviva en el tiempo y con el cual nosotros podamos interaccionar. Entonces, pretender que eso sea la eternización de cada individuo es otra falacia que por lo menos hay que decirlo, porque si no la gente se va a pensar que esto es como hacer así y ya está. Me quedo con esta idea, vamos cerrando este capítulo, Miguel Ángel, me quedo con la idea de que tendremos que ver qué hay de mito y qué hay de realidad. Yo creo que es importante con un científico descubrir un poco estas falacias o estos términos que nos está proponiendo el transhumanismo, que desde la ciencia puede llegar a ser real en ese mejoramiento humano, que es lo que todavía pues, no lo vamos a conseguir, pero a lo mejor sí que es posible a lo largo de los años y que es ciencia ficción. Yo si le parece, le invitaría la próxima semana a profundizar en estos temas de, bueno, qué quiere decir mejorar, qué es el mejoramiento humano y dónde está la ciencia y dónde dejamos todos esos aspectos para la ciencia ficción. Muchas gracias, doctor Serra, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.